Leonori, comencemos. Y bueno, el video de hoy es acerca de 8 lugares históricos que puedes recorrer desde la comodidad de tu hogar haciendo recorridos virtuales. Y bueno, espero que les guste mi selección de estos 8 lugares históricos, que son lugares que me parecen muy interesantes. Y bueno, comencemos con esta lista. Y bueno, el número 1 es la Cueva de Lascaux. La Cueva de Lascaux es una cueva ubicada en Francia, en la región de Dordoña. Y bueno, esta cueva no es cualquier cueva, sino que aquí se encuentran las famosas pinturas rupestres de Lascaux. Estas pinturas rupestres son, junto con las cuevas de Altamira, junto con las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, son como las dos grandes obras maestras de la pintura rupestre. Y realmente el recorrido virtual es hermoso. Cuando lo hice me impresionó, o sea, estar ahí es increíble. Es una lástima que en 1963 se cerró la cueva al público, pero pues es para cuidar las pinturas rupestres porque se estaban desgastando, porque entraban aproximadamente unos 1.200 turistas al día y se estaba desgastando las pinturas rupestres. Y bueno, pues la conservación está bien que lo cierren para, digamos, que no dejar a los turistas y a las personas interesadas para no dejarlos desamparados, digamos. Hicieron una réplica que se llama Lascaux 2. Esto es solo un dato curioso, que es una réplica de las cuevas, sobre todo de las salas más importantes, como más famosas, que es como la sala de toros, donde están las pinturas rupestres de toros. Esta réplica se llama Lascaux 2 o Lascaux Segunda, y fue abierta en 1983 a los turistas. La verdad es que este recorrido virtual está hermoso, a mí me encantó, o sea, me impresionó verlo. Les voy a dejar obviamente el link aquí abajo en la cajita de descripción y vale muchísimo la pena, de verdad, véanlo, es impresionante. Número 2, las piedras de Stonehenge. Bueno, las piedras de Stonehenge se encuentran en Inglaterra, en el condado de Wiltshire, y son sumamente antiguas, datan aproximadamente del 2400 o del 2200 a.C. No se sabe si es cierta el uso que se le daba a este lugar, pero se cree que se utilizaba como observatorio astronómico para medir las estaciones y los ciclos. Posiblemente este lugar también tenía un uso ritual de culto a la vida, a la muerte, como ciclo y como todos estos ciclos de la vida. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO. Número 3. Bueno, el número 3 es las médulas. Las médulas es un caso muy curioso realmente, porque se trata de una mina de oro del Imperio Romano. Se trata de la más grande mina de oro del Imperio Romano. Y es una cuestión muy interesante porque es una mina de oro a cielo abierto. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo en este momento de la historia, ¿verdad?, estoy totalmente en contra de la minería a cielo abierto hoy en día, ya que daña totalmente los suelos. Y en este momento se sigue usando la misma técnica que los romanos, pero los romanos solo lo hacían con agua. En este momento se usan muchísimas sustancias químicas muy venenosas para la tierra y está totalmente estéril. La cuestión es que los romanos en aquella época usaban este lugar como la más grande mina para extraer oro, era una mina de oro, y usaban una técnica que se llama, es que hasta el nombre, se llama ruina montum, que era básicamente destruir la montaña con la presión hidráulica, para lo cual construían ciertos canales de agua y desintegraban la montaña y lavaban la tierra y se quedaban con el oro. Ahora digamos que es el mismo proceso, pero lo hacen con químicos, y la verdad es que en aquella época dices, wow, los romanos tenían una gran ingeniería, y en esta época dices, ok, siglos después siguen usando esa misma técnica destructiva con químicos para dejar el suelo estéril. Las médulas es un paisaje en donde destruyeron el hábitat, destruyeron el medio ambiente y quedaron unas montañas rojas, pero ellos utilizaron únicamente agua, entonces el suelo digamos que no quedó estéril y comenzó a crecer vegetación. Entonces se dice que es un paisaje
mezcla entre montañas rojizas y la vegetación que ha nacido. También es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Número 4. El número 4 es Pompeya. Pompeya es una ciudad italiana, seguramente habrán escuchado de ella, la famosa ciudad que quedó sepultada bajo la ceniza y la piedra volcánica en la erupción del Monte Vesubio. Esa terrible erupción en el año 79 después de Cristo. Pompeya es una ciudad que se encuentra en la región de Campania, al sur de Italia, y realmente es terrible esa cuestión porque toda la ciudad quedó sepultada en ceniza y piedra volcánica. Y a mí me parece súper interesante todo el trabajo de excavación que se ha estado haciendo, toda la restauración. Incluso hay un video donde muestra cómo la Pompeya, la reconstruyen digitalmente para mostrarla como debió de haber sido. Y se ve que era una ciudad hermosísima. La cuestión es que en ese momento las ruinas, lo que ahora es el sitio arqueológico de Pompeya, tiene este recorrido virtual y creo que vale mucho la pena. 5. Machu Picchu. Otro recorrido virtual que se puede hacer es a Machu Picchu. Yo tengo muchísimas ganas de ir, nunca he ido a Machu Picchu, tengo muchísimas ganas de ir y espero realmente después de esta cuarentena ir. Y bueno, creo que todos sabemos acerca de Machu Picchu, que es la antigua ciudad del Imperio Inca, ubicada en la cadena montañosa de los Andes en Perú, en la región de Cusco, a 2430 metros sobre el nivel del mar. Y el recorrido virtual está muy bonito, es un recorrido virtual en 360 grados, entonces vale muchísimo la pena y les voy a dejar el link ahí abajo. El siguiente lugar también se encuentra en América y es nada más y nada menos que Chichén Itzá. Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, es uno de los vestigios de la civilización maya y se encuentra en la península de Yucatán. Es en este lugar donde se encuentra la pirámide, donde baja en el equinoccio de primavera la serpiente de la escalera con una ilusión de luz y parece que va bajando la serpiente y al final llega a una escultura de la cabeza de una cosa de serpiente que es Quetzalcóatl y que me parece que en maya es Kukulcán. Y el siguiente lugar en esta lista de lugares históricos es nada más y nada menos que Petra. Petra es una ciudad ubicada en Jordania, es una ciudad muy antigua, fundada alrededor del año 300 después de Cristo. Y lo sorprendente de esta ciudad es que fue creada dentro de una enorme piedra, dentro de una enorme, ¿qué sería? Una enorme montaña de piedra. Ahí dentro está tallada toda la ciudad y eso es impresionante. Aparte, de hecho así se llama la ciudad, Petra en griego significa piedra. Y lo padrísimo también de este recorrido virtual es que está narrado por la reina que es Rania de Jordania. Y el recorrido está en inglés, pero seguramente tiene subtítulos, entonces les voy a dejar el link aquí abajo. Y el último lugar de esta lista es uno que, obviamente no puede faltar y se encuentra en Egipto. Obviamente Egipto no podía faltar en esta lista y se trata del templo del Luxor. El templo del Luxor es uno de los más importantes del antiguo Egipto. Su construcción se debe a los faraones Amenhotep III y Ramsés II entre los años 1400 y 1000 a.C. Este templo fue edificado para el dios Amón y todo templo mide aproximadamente unos 260 metros de largo. Y me parece que el recorrido virtual vale mucho la pena, entonces les voy a dejar el link aquí abajo. Y bueno, esa es la lista de 8 lugares históricos que puedes recorrer desde la comodidad de tu casa en recorridos virtuales.